Libertad. Esta palabra es usada a menudo para indicar modos de conducta que no pueden ser calificados de libres en el sentido que correspondería a un ser humano. Una persona puede disponer de absoluta libertad de movimiento y verse amordazada espiritualmente por diversas presiones de orden ideológico, político, moral o religioso que le impiden o le hacen muy difícil comportarse según los dictados de su propia conciencia. Una red de fuerzas ocultas convierten cada una de sus decisiones en una zozobra y un riesgo. Otra forma de servidumbre es impuesta a multitud de personas por la manipulación a través del lenguaje y la imagen. De forma halagadora y falsa, el manipulador impide a las gentes pensar, sentir y elegir por sí mismas. Troquela sus mentes y sus corazones conforme a sus intereses inconfesados, al tiempo que las convence de que están elevando su libertad a cotas nunca alcanzadas. Es posible que una persona se libere de todas estas limitaciones, pero no sepa en qué emplear su libertad por carecer de un ideal preciso que oriente su actividad y le dé pleno sentido. En la obra de Sartre, El aplazamiento, el protagonista decide no alistarse en el ejército que va a defender la patria invadida. No asume como propia la gran meta de todos sus compatriotas en ese momento: repeler al agresor. Queda, por tanto, fuera de juego. Cuanto haga carecerá de auténtico sentido. Puede hacer lo que quiera porque se ha salido del orden debido. Su libertad de maniobra es absoluta, pero carece de contenido. Está vacía. ¿Y qué voy a hacer con toda esta libertad? ¿Qué voy a hacer conmigo?, se pregunta. Esta forma de libertad vacía no contribuye a dar valor a nuestra vida. La deja desolada, es decir, aislada de toda posibilidad de tener auténticos encuentros con aquellas personas que pueden ayudarnos a desarrollarnos como lo que somos, seres humanos. Frente a esta libertad vacía, existe una forma de libertad plena, creativa, interior. La verdadera libertad, la digna del ser humano, comienza cuando éste, a la hora de elegir, es capaz de distanciarse de sus apetencias inmediatas y optar por la posibilidad que le permite realizar el ideal de su vida y otorgar a su personalidad una importancia acorde a su verdadero valor. Si queremos ser libres, hemos de hacernos una idea clara y exacta de lo que somos
y lo que debemos llegar a ser. Mi libertad comienza a configurarse cuando me pregunto seriamente, ¿qué va a ser de mí? De mí va a ser lo que yo decida a la vista de las posibilidades con que cuento y del ideal que elija como meta de mi existencia. Pero, ¿de dónde nos viene la energía necesaria para llevar a cabo esta tarea? Viene de un ideal, que no es una idea vacía o un concepto abstracto. Es una idea motriz, capaz de dinamizar nuestra existencia en virtud del alto valor que ésta encierra. Nuestra libertad se perfecciona a medida que nuestra unión con el ideal se torna más íntima y comprometida, y respondemos eficazmente a los valores éticos que constituyen ese ideal. Solo el que es responsable es verdaderamente libre, porque toda su conducta está inspirada por el amor a su verdadera naturaleza de ser humano. Esta forma de libertad permite a la persona actuar con total autonomía frente a toda pretensión manipuladora. Al inmunizarse contra la manipulación, al menos en cierta medida, se libera de multitud de riesgos. Confundir la libertad creativa con las libertades para entregarse al vértigo o libertinaje. Confundir el entusiasmo, inspiración elevada y sostenida, con la euforia, exaltación momentánea, exagerada, o confundir la autonomía personal con la ruptura del vínculo con los valores éticos. Solo quien sabe orientar su vida hacia la adquisición de esta verdadera libertad vivirá una existencia que merezca ser llamada humana. Fragmentos del libro de los valores.